señoras, señores, bienvenidos una semana más con ustedes. Es el momento de analizar la actualidad semanal en este debate público que emitimos todos los miércoles. En las últimas horas hemos conocido que se ha suspendido la imputación de la infanta Cristina. Los republicanos estaban frotándose las manos, tenían casi quemaduras de tercer grado ya de tanto frotarse porque pensaban que un miembro de la Casa Real tan directo como la infanta Cristina podría ser imputada. De momento no, aunque nunca se descarta, parece ser que es lo que nos dicen desde la audiencia de Palma. En fin, hablaremos de ello, de la situación aquí en Asturias en la que está la universidad. Dice el rector que están en una situación francamente grave. ¿Cómo será que la empresa suministradora de gas y la de la luz les han avisado ya del corte, esto es absolutamente real, del corte de luz y de gas a esta empresa probablemente de las más importantes después del Principado, la que más personal tiene en Asturias, como es la Universidad Ovetense? Hablaremos de ello también y, como decía Antipicol, hablaremos también del gobierno. Un gobierno que últimamente tiene a un Pepito Grillo, por no llamarle de otra forma, como es Esperanza Aguirre, e incluso a grandes cómicos como es Jorge Fernández Díaz, ministro de Interior. Cuando se iniciaba la legislatura ya hay quien dijo que este ministro iba a dar mucho que hablar y que iba a hacer declaraciones suculentas. Ayer comparó a quienes abortan con los asesinos de ETA. Bueno, hablaremos de eso y de muchas otras cosas. Les presento inmediatamente a David Acera. Hoy tenemos dos David, así que a ver si no me confundo demasiado. David Acera, que es actor. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Bueno, pues muy bien, contento de volver aquí después de una temporada. Un tiempo sin verte, encantados de recibirte de nuevo. Pues igualmente. Y David Serna, con nosotros también en esta ocasión. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Saludos, William. Encantado de que se te también aquí con nosotros después de la amplia gira que ha hecho por el suroccidente de Estados Unidos. Como decían martes y 13, ha hecho una gira por Soria. Por el sur de Soria, cuidado, que es amplio. Por el sur de Soria. Y con nosotros está también Carlos Mario Álvarez, que es abogado. ¿Qué tal, Carlos Mario? Bienvenido. Y que se incorpora. Y encantado de debutar con vosotros. Muy bien. Bueno, empezamos por donde queráis. Hombre, yo creo que a David le va a encantar, David Acera en este caso, le va a encantar hablar de lo de la imputación de la infanta Cristina. Hombre, ¿te hubiera gustado más si la hubieran imputado o no, David? Hombre, esto no es más, no sé si me encanta, no me encanta, o me sume en una profunda depresión, no lo sé, según el día. En todo caso, esto constata que en el régimen que sufrimos, pues la justicia, desde luego, bueno, ya lo sabíamos, algunos lo veníamos intuyendo, pero desde luego esto es una constatación de que en el régimen actual que sufre España, pues la justicia no es igual para todos, se quiebra el Estado de Derecho. Decía de una manera muy... escuchaba en la radio, sabéis que hubo 3 jueces en la audiencia provincial que juzgaron este asunto, hubo un voto particular, 2 a favor y 1 en contra de levantarle esta imputación a la infanta, y el que votó en contra decía, hombre, estaría bien saber en los últimos años cuántas veces el fiscal ha recurrido a la imputación de un magistrado. Y lo dejaba ahí, pues seguramente sería muy interesante saberlo. Pero vamos a ver, David, si no hay pruebas concluyentes, no las hay. Hombre, vamos a ver, un juez no imputa nunca sin pruebas concluyentes. Y, hombre, a poco que se haya seguido el proceso, una señora que ha formado parte de todos los órganos de administración de la entidad NOS, por bastante menos la mujer del Diego Torres también está imputada. Quiero decir, cualquiera que haya seguido esto y tenga 2 dedos de frente sabe precisamente que, primero, un juez no suele imputar sin unas buenas razones. Segundo, un fiscal nunca recurre a la imputación de un juez, prácticamente. Y tercero, es muy raro que una audiencia provincial le quite la razón a un compañero, sobre todo cuando dice, bueno, lo levanto, pero vamos a ver, que igual sí que hay cosas. Tampoco seguro, Tampoco lo levanto, sí, pero no. Entonces, en este caso, bueno, me preocupa, desde luego, lo de la infanta, y me preocupa mucho más, desde luego, lo del jefe del Estado, ¿no? Que ni siquiera se le puede imputar de ninguna de las razones, porque sabéis todos que es irresponsable, no solo como jefe del Estado, sino también desde el punto de vista jurídico, por culpa de la Constitución. Recientemente, que esto sí me preocupa más, se levantaba, por ejemplo, bueno, pues Wikileaks volvía a informar sobre cómo el actual jefe del Estado, don Juan Carlos, en los 70, pues estaba estaba ofreciendo todo tipo de explicaciones sobre secretos de Estado a una potencia extranjera como era Estados Unidos, que tuvo mucho que ver, pues por ejemplo, en la suerte que sufrieron los que eran ciudadanos españoles en el Sáhara Occidental, que fueron invadidos por una potencia extranjera, como fue Marruecos, y todo esto le mantenía día a día cumplidamente informado el heredero de Francisco Franco a título de rey, Juan Carlos I, ¿no? Atacando desde luego a unos ciudadanos españoles en este caso, en una figura que si
en otros países se juzgara, pues seguramente estaríamos hablando de delitos de traición o cosas parecidas. Eso me preocupa mucho más. David Serna. A mí por lo menos me parece sospechoso y creo también que genera, como abundando lo que dice mi tocayo, abundando un poco, yo creo que genera un poco una cierta alarma social. No solamente ya porque pueda ser sospechosa o no, tú ponías el ejemplo de Torres, yo pongo el ejemplo, algo mucho más pedestre todavía, como Maite Zaldívar, la mujer del exalcalde de Marbella. O sea, no sé nada, salió en todos los programas de televisión, yo soy inocente, yo veía a mi marido entrar con bolsas de basura llenas de pasta, pero no sabía lo que era. Hombre, es un poco sospechoso, no deja de ser sospechoso, no digo que no tengo datos ni técnicos ni jurídicos para analizarlo, pero no deja de ser sospechoso que la esposa de un señor que sí que está imputado en una serie de delitos no supiera absolutamente nada, no deja de ser extraño por lo menos. El que no se impute a la princesa, a la infanta Cristina, yo creo que es un tema de alarma social, porque da la sensación, por eso abundo lo que dice David, en que aquí los que tienen, como siempre se dijo, los que tienen poder no salen indemnes de cualquier tipo de cosa, ¿no? Yo creo que aunque solo fuera por higiene y por higiene moral en este país, que además venimos también de otra sentencia que ha causado también un malestar mundial como es lo de la Operación Puerto, que no tiene nada que ver, pero tiene que ver, en la cual, vamos a ver, hasta se destruyen las pruebas, porque bueno, es una cosa tremenda, por lo menos por higiene sí que deberían de haber dejado seguir hacia adelante la imputación de la infanta Cristina, y luego si es inocente, que la paz de Dios esté siempre con nosotros y con nuestro espíritu, y si es culpable, que peque con sus pecados como peca cualquier ciudadano. Pero se ha hecho, yo creo que mal, de manera descaradamente mal, y sonando a descaro, a decir, bueno, tú como eres la infanta, pues que la paz de Dios esté contigo y a la porra. Carlos, ¿está de acuerdo con todo esto? Bueno, vamos a ver, yo voy a tratar de ser Porque además es abogado. más lacónico que mis dos compañeros de tertulia, porque bueno, estoy bastante de acuerdo con ellos en lo que es el sentir general, ¿no? Pero bueno, yo voy a tratar de hablar desde la cautela que hay que mantener de algo que no conoces directamente porque no lo hemos podido leer, nada más que sabemos lo que publican los periódicos, ¿no? Independiente, yo daría tres vertientes de esta cuestión o de esta noticia. La primera, desde el laconismo de olvidarnos de republicanos y monárquicos. A mí, el que no esté imputada la infanta como miembro de una parte de la jefatura del Estado, bueno, pues desde un punto de vista a lo mejor romántico, me gustaría, porque bueno, creo que quiere decir que esta persona no ha cometido ninguna actividad delictiva, con lo cual eso es bueno para lo que es el país. ¿Qué pasa? Bueno, y contestando un poco a lo que planteaba David en el primer momento, se planteaba una cuestión que era, yo no sé cuántas veces el fiscal ha recurrido un auto de imputación de una persona. Yo le voy a dar una respuesta personal, mi experiencia personal. Yo llevo 23 años ejerciendo y nunca, ni a mí, ni a nadie de mi entorno, no sé los abogados que conoceré, nos ha pasado un caso igual. Es decir, no conocemos un supuesto en que el fiscal haya recurrido un auto de imputación de una persona. Con lo cual, eso ya causa alarma. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Lo que decía mi otro compañero David, es que el problema es la alarma social que se crea con... se recurre a un auto de imputación de la infanta, de una miembro de la jefatura del Estado. Claro, entonces la gente ya piensa a nivel público, bueno, pues la justicia no es igual para unos que para otros. Que tenemos que entender que sí, pues bueno, la justicia no deja de estar en manos de personas, de ciudadanos normales de la calle, y de hecho ya ha habido polémica tanto entre el juez instructor y los propios magistrados de la audiencia, porque al parecer existe un voto particular, con lo cual dentro de los propios magistrados de la audiencia provincial ya hay discusión entre ellos si se debería imputar o no a la infanta. Bueno, vamos a dejarlo ahí, son personas que tienen un conocimiento jurídico teóricamente muy extenso, y vamos a partir de la base de que como la justicia está en manos del ser humano, y como el ser humano, como diría Adrian Sens, puede ser muy imperfecto, pues la justicia es imperfecta. Volviendo, a una de mis frases favoritas, que es aplicables desde un concurso de ganado y una oposición a lo que estamos hablando, los jueces siempre fallan y a veces se equivocan. Lo que es difícil de creer es que no se enterara en casa de lo que estaba ocurriendo, ¿no?, con su marido, digo yo, ¿o qué? Vamos a ver, es que yo creo que hay ciertas...
Yo que me dedico también a narrar historias y cuentos, hay uno de mis preferidos desde niño, que es el traje nuevo del emperador. Y el emperador está desnudo, ¿no? Cuando todo el mundo lo sabe. Y yo creo que cada vez más gente se atreve en este babéis. El problema es que aquí, con la monarquía, y no es hablar de monarquía y república, además es que estamos hablando de estructuras del Estado que existen, y la justicia no es algo asexuado que vuela por encima de ella, sino que se implica dentro de las estructuras del Estado. Aquí creo que tenemos problemas muy gordos con la justicia. Antes la justicia era solo para quien tenía tiempo y dinero. Ahora tienes que tener mucho tiempo y mucho más dinero tras la última reforma. Y esa es la realidad. Cada vez hay más gente que señala lo que es evidente, y a esa respuesta pues yo creo que los telespectadores le dan una cumplida respuesta. Yo recuerdo las épocas de corrupción de los 90 con el hermano de ministros del PSOE, etcétera, todo lo que se montaba en este país. Hombre, es evidente. No solo eso, sino que alguien debería, de hecho ya ha habido libros en este país y cada vez se sabe más, comentaba antes del actual jefe del Estado sus turbias relaciones con potencias extranjeras, pero alguien debería de indagar también sus turbias relaciones en los negocios. Y cómo un hombre, una familia, que es la de los Borbones, que por 2 veces se les echó de este país, espero que dentro de poco haya una tercera y sea la definitiva, cómo una familia que se marcha con una mano delante y otra detrás acumula un patrimonio tan enorme como el que presuntamente tiene, que lo sitúan muchas revistas en publicaciones a nivel internacional como las principales fortunas del mundo. Está claro, David, porque no se fueron con una mano delante y otra detrás. Sí. Está clarísimo. No, hombre, hay una cosa que en este país a veces nos la cogemos con papel de fumar y con perdón. Y es que nos parece mal que, no solo ya políticos, sino miembros de la familia real o la familia real como familia en sí, tenga negocios. En Holanda, por ejemplo, la reina de Holanda tiene negocios claros y notorios cotizados en bolsa. De hecho, la cadena El Árbol pertenece a Unigro, que es una empresa holandesa que es propiedad, el accionista mayoritario es la familia real holandesa. En Gran Bretaña, la reina de Inglaterra exactamente también tiene propiedades. A mí no me parece mal que la familia real española o sueca o polaca, si lo hubiera, tengan negocios siempre y cuando sean negocios públicos y notorios, con todo tipo de transparencia, como puedes tener un negocio David, tú y yo. Pues mira, David, a mí creo que esa filosofía creo que es una de las bases que nos ha metido en el hoyo en el que estamos, porque hay una confusión total por parte de los poderes públicos entre los intereses privados y los públicos. Porque lo que ocurre es que yo privatizo, por ejemplo, Telefónica, de manera pública y notoria, y ahora es público y notorio que unos años después coloco a todos mis hijos en su consejo de administración por millones de euros. Y entiendo que la jefatura del Estado es una responsabilidad lo suficientemente importante y lo suficientemente bien pagada como para que el ser humano que la desempeñe se dedique en exclusiva a ello. Y si entiende que quiere hacer fortuna en otras lides, que no use su capacidad política y pública de representar un Estado para abrirse mercado. Como por ejemplo ahora está haciendo, porque lo digo del rey, pero lo puedo decir del señor Felipe González, que deja de ser presidente del gobierno y además de ganar la cantidad de dinero que gana como tal por ser expresidente, se dedica a hacer negocios públicos y notorios para ser el mamporrero de don Carlos Slim, principal fortuna del mundo en toda América Latina, y usar su prestigio como expresidente del gobierno español para vender escobas o lo que sea que venda don Carlos Slim. Esto no es serio, esto no es serio y por eso estamos como estamos en este país. Pero yo creo que es un problema, notorio de absolutamente todos los exministros o expresidentes de gobierno, pero aquí en Gran Bretaña donde sea. Y por cierto, la familia real española tiene fortuna. Pues se llama un yate fortuna. Pues habrá que empezar a pensar, y yo creo que cada vez más ciudadanos lo piensan, que un régimen y un modelo económico y político que permite y alienta estas cuestiones no es precisamente lo mejor para los seres humanos. Y por eso tenemos 6 millones de parados y por eso, pues por ejemplo, si hablamos de otras partes geográficas, en África la esperanza de vida de las mujeres el próximo decenio va a ser de 35 años. Por todo eso ocurre eso. Entonces habrá que empezar a pensar que hay que dejar de ver como normal ciertas cosas y decir, oiga usted, hay que ser serios y hay que ser responsables. ¿Usted quiere ser responsable político? Séalo. Vamos a pagarle bien para que viva con dignidad. Pero usted no puede poseer el mundo. Carlos. Sí, yo ahí sí que estoy plenamente de acuerdo contigo. De hecho, vamos a ver, yo creo que el gran problema de la vida pública de este país, y yo creo que de muchos más de nuestro entorno, ¿no?, de Occidente, es el problema de que el regente
el que rige la vida de los demás, públicamente no está bien pagado. Y la gente, yo sé que va a alarmarse. Y lo voy a explicar. Quiero decir, lo que tú decías, el jefe del Estado tiene que estar bien remunerado, si es el representante a nivel institucional de este país, pero solamente por la administración. Y tiene que estarle vedada el acceso a la vida privada. ¿Por qué? Porque nos está haciendo competencia desleal a ti, a mí o a David. Porque no se puede dedicar a lo mismo que yo me dedico con la influencia que él tiene, que le da esa potestad, ese poder que tiene a nivel de administración. 180.000 euros al año no es estar bien pagado. Yo no voy a entrar en cantidades. Quiero decir, en Francia, la gente que se dedica a la política son prácticamente, posiblemente, los mejores de cada sector. Quiero decir, los mejores están en la política, o eso dicen los que entienden. Yo creo que aquí en España los mejores no están en la política. ¿Por qué? Porque la, digamos, vida privada está mejor remunerada o da acceso a más cantidades de dinero que la vida pública a efectos o a nivel oficial. ¿Qué problema hay? Que claro, la empresa privada muchas veces, estamos viendo ahora que se está destapando gracias a que la información cada día es más amplia y llega a más sectores, se está destapando de que cómo funciona muchísimo sector empresarial. Bueno, pues a partir de la influencia política que llegan esos empresarios a obtener ciertas obras por la influencia política. Yo creo que esa sería una forma de regenerar la sociedad para que lleguen a lo más alto los mejores y no por la influencia siempre que hay por parte de los políticos. Yo entiendo que el político en este país no es el mejor representante de la sociedad. Posiblemente los mejores estén en el sector privado. Yo no estaría muy de acuerdo, o sea, estoy muy de acuerdo en la filosofía y también me parece muy interesante la reflexión en Francia, pero, por ejemplo, veía, no soy un gran seguidor de la política francesa, pero que uno de los ministros también de Hollande es de las mayores fortunas del país, y la perversidad nos va llevando hacia un modelo muy parecido al norteamericano, donde solo los millonarios pueden acceder a la función pública, porque ya se ha pegado completamente en lo que es lo público y lo privado. Hay una total confusión. Es el discurso un poco que es lo que nos viene ahora. Quiero decir, esto va no por moda, sino que el régimen, según los ciudadanos lo van cuestionando, te van dando piezas, como en el ajedrez. Y ahora la pieza que nos ofrecen, la cabeza que nos ofrece, es la de los llamados políticos. Yo me considero político, aunque tenga otra profesión. Político es ocuparse de los problemas de la polis. Bueno, pues los políticos ya nos los dan en cabeza y ahora nos vendrán con el discurso de los tecnócratas. Es que hacen falta los técnicos, como si los técnicos no tuvieran ideología, como si usted, por ejemplo, que es abogado, y seguro un excelente profesional, no tuviera también su propia opinión como ciudadano y no la implementara en su... Y a mí eso me parece muy peligroso. Desde luego hay que reivindicar la actividad política, hay que decir que no estamos en un régimen democrático, que las instituciones tienen unas carencias muy grandes y que hay que poner a ciudadanos a gobernar. Y desde luego buenos técnicos, pero para eso también la administración puede contratar buenos técnicos, buenos trabajadores. Y lo que hace falta es gente que tenga las ideas muy claras de hacia dónde tiene que ir el país. Y después rodearse de buenos técnicos que remen en la dirección que dice el político, que debiera de ser el representante de la voluntad general. Aquí el problema es que es el representante de la voluntad general de las empresas del IBEX 35. Ese es el problema que tenemos en España. Y vedar, yo creo que lo que tú hablabas antes, lo de vedar al representante de la administración, llamemos el monarca, llamemos un político que fue presidente del gobierno, un ministro... O un alto funcionario. O un alto funcionario que tienen una vez que dejan de desempeñar ese cargo público, tienen ya su remuneración, la mayoría de ellos vital. Hay que vedarles volver a la vida privada. ¿Por qué? Porque eso es una competencia absolutamente desleal con quien está batallando en la vida cotidiana. Bueno, lo estamos viendo con la privatización de la sanidad. Por cambiar de asunto y hablar de otros temas, para una vez que Rubalcaba dice algo, propone algo concreto y se le ha echado todo el mundo encima. Ha propuesto eso de reducir jornadas y salarios en empresas que están en apuros. Una empresa que pasa por un momento de crisis, pues todo el mundo se reduce el salario y también las horas, trabaja menos horas, el Estado paga por cada uno de esos empleos en riesgo hasta el año 2015 y así pues no van a parar al paro toda esa gente. No sé qué os parece esa medida, que puede ser, no sé si diferente porque se aplica en otros países, pero por lo menos hasta ahora nadie lo había dicho. David, por empezar de nuevo. Pues me parece que es una medida insuficiente
que además no hace más que constatar una deriva de un partido socialista que simplemente ya no sabe qué proponer. En la época de bonanza, o supuesta bonanza en este país, que fueron los años 90, que sirvieron esencialmente para vaciar de derechos a la sociedad, aunque hubiera más dinero fluyendo, nuestros derechos eran menores, con lo cual cuando llegó la crisis gorda vinieron a por todo. Pues había gente que proponía, por ejemplo, una semana laboral de 35 horas. Es decir, por eso ni nada. Claro, y no se consiguió. Pero es que en los años 80, 70, pues lo que producían 10 señores, ahora lo produce uno. Yo que también trabajo mucho en el mundo de la infancia, usted pregúntale a un niño cómo es posible que si hay poco trabajo, trabajando más horas y hasta más años vaya a haber más trabajo para todos. Es que eso simplemente no se sostiene, no lo entiende un niño ni lo entiende un adulto. Bueno, pues esto es un parchín. Desde luego, un parchín que quien primero piensa es en la gran empresa, no en los trabajadores. Hay que cambiar la lógica y el Partido Socialista no está dispuesto a hacerlo. Vamos hacia un momento de gobierno de concentración nacional entre el Partido Popular y el Partido Socialista en nuestro país, más pronto que tarde. Y un Partido Socialista que sigue teniendo, pues yo diría, muchos cuadros medios y mucha gente que todavía cree en el ser humano y en la mayoría social, pero que esencialmente es, permítanme la expresión, pues un mamporrero de la gran empresa, exactamente igual que el Partido Popular. David. Yo es que creo que es como me dice muy bien David, es que es un parchín, pero es que aparte de eso, es que ya está ocurriendo sin que haya ninguna intervención gubernamental o estatal. Y hay montones de empresas que están obligando a sus trabajadores, y empresas de nuestro sector de la comunicación, sin ir más lejos, que están obligando a sus trabajadores a rebajar sueldo y a aumentar plantilla, e incluso con amenazas de despido si nos bajáis el sueldo, y luego terminan despidiendo gente y bajándote el sueldo exactamente igual, y no está sirviendo para nada. Yo el problema de la generación de empleo no lo sé resolver, no tengo ni idea, siempre me ha parecido magia pura cómo crear más empleo o menos empleo, y todas las fórmulas que se apliquen sirven o no sirven siempre y cuando se tenga en cuenta la intervención del Estado. En los regímenes del telón de acero antiguos, e incluso en el régimen de Franco en España, lo que se hacía era que era el Estado el que absorbía absolutamente eso. UNOSA o Ensidesa o empresas que en Asturias generaron unas fuentes de empleo impresionantes, hasta con H lo impresionante, era porque absorbía el INI, Instituto Nacional de Industria, absorbía empresas en quiebra, y antes de mandar a esa gente al paro eran trabajadores de una empresa estatal. Yo insisto, yo creo que la generación de empleo, aparte de independientemente de la que pueda generar la propia administración, yo soy partidario de una administración pública poderosa en la que no esté privatizado absolutamente todo, y por supuesto sectores como la enseñanza o la sanidad me parecen un auténtico delito que se privaticen y no sigan en manos públicas, pero está en manos de la empresa privada la quien tiene que generar empleo, y para eso tiene que haber negocio, y el negocio está pobre en este momento en todo, y encima luego la banca no ayuda dando créditos a la gente que los pide porque no se fían de ellos. Es una espiral que a mí personalmente me lleva a la depresión porque no le veo la salida por ningún sitio. Bueno, yo estoy un poco de acuerdo con los dos, pero bueno, este es un problema, yo creo que es un problema ya sistemático evidentemente es un parche lo que tratan de hacer, un parche que, hombre, yo creo que ayudaría si se llevase a cabo a cierto sector de la población, pero perjudicaría seguramente todavía a más gente. El problema yo creo de nuestro sistema es que ahora dependemos, llevamos mucho tiempo, pero bueno, ahora se ve la carencia de que dependemos todo no de siquiera de un organismo estatal, sino que dependemos de la Comunidad Económica Europea, y somos fieles lacayos del sistema financiero, no solo a nivel europeo, sino a nivel mundial, y la quiebra del sistema financiero la estamos pagando entre todos los ciudadanos. Posiblemente el que más esté sufriendo con ella es el ciudadano medio, que es al que pueden o a los que nos pueden abrasar a impuestos. Yo creo que el problema fundamental ahora a nivel económico de la sociedad es que yo creo que se está tratando de superar el agujero público con la subida de los impuestos de la que hablábamos antes. Y yo creo que la forma de regenerar, digamos, toda la actividad, el desarrollo de un país, ya no de un país, sino de la propia Comunidad Económica Europea, no es subiendo los impuestos, sino que tendrían que articularse fórmulas, que para eso tienen que estar los que entienden de macroeconomía y demás, no nosotros,
pero articularse fórmulas para que no se subiese la impositividad, sino que se bajase y tratase de, bueno, pues fomentarse lo que es la circulación de todo el comercio, la materia, materias primas, no sé, todo lo que sería la dinámica privada, intentar movilizarla, insisto, quitando toda la burocracia, quitando o suprimiendo o bajando esa impositividad y tratando de que la empresa privada genere más puestos de trabajo. Claro, lo de los ERES, bueno, evidentemente la reforma que se hizo de la última reforma laboral, facilitando los ERES a las empresas sin tener siquiera que llegar a los tribunales, es decir, bueno, mediante un simple expediente administrativo, lógicamente facilita todo esto. Yo creo que no está beneficiando para nada lo que es la creación de empleo ahora. Hombre, yo diría que se han abierto tantos temas, pero bueno, yo la primera idea que quisiera trasladar es que el objetivo de la empresa privada en el actual régimen económico en el que nos movemos no es la generación de empleo, y mucho menos la generación de empleo de calidad. Es la obtención de ganancias para sus accionistas. Eso es lo primero que quisiera decir. Luego, lo que sí hay que mirar es que es iluso pensar que los gobernantes, que todo el país tiene los mismos intereses y está defendiendo, estamos remando todos, pero es que no tenemos la buena idea. No, aquí se están haciendo cosas muy bien, pero cosas muy bien para el objetivo real de este gobierno y de los gobiernos de Europa, que es, en un momento en el que hay potencias emergentes en América Latina, en Asia, donde la tarta de lo producido se reparte más geográficamente, el objetivo de estas medidas es mantener la tasa de ganancia e incrementarla de la minoría que se está beneficiando de la crisis. Y que cuando nos digan, ya pasó la crisis, ya hay empleo, nos encontremos con un empleo, para que la gente nos entienda, de 300, 400 euros al mes, como en Rumanía, y sin sanidad ni educación. Esa es la hoja de ruta que tiene Europa y es la hoja de ruta que tiene el gobierno español. En colaboración con la India y los negociantes de la India, como sin ir más lejos, ArcelorMittal es una empresa india. ¿Hay un complot para todo eso? No es un complot. Estoy de acuerdo con más que un complot, es un acuerdo tácito. Estoy de acuerdo con ello. Un amigo mío que es sindicalero de comisiones obreras hace muchos años decía la frase de que, lo decía por Asturias, ahora se puede aplicar al mundo occidental total, al mundo global, es que no hay empresarios, hay negociantes. O sea, la jugada no es crear empresa, lo que implica un empleo estable, una medida a largo plazo, crear esa empresa, que la empresa, no sé qué, tiene 100 años. No, ahora es el negocio puro y duro, y cuanto más grande sea el negocio y a más corto plazo, Dios por verá, Richard Gere en Pretty Woman. O sea, ¿usted qué fabrica? Nada, pero ¿usted qué hace? Especulo. Eso no vale. Sí vale, estoy ganando un montón de pasta especulando con lo que hay. No crea usted nada. No, es que no hace falta que cree nada para ganar un montón de dinero. Esos son los dueños del mundo y del país. Sí. Esos son los dueños del mundo. Y David, y situaciones, por irnos ya a temas asturianos, impuestos como el que quieren poner a la banca, que ahora se ha admitido a trámite ese recurso asturiano, ¿eso nos va a sacar de algún sitio? Hombre, esa es una vía. Pero vamos, es una vía, volvemos al régimen del parche. Es que los bancos no nos van a hay cobrar que ir a los usuarios. hay que ir a una filosofía absolutamente contraria. Por ejemplo, si hablamos de banca, es que no me resisto a comentar una cosa. Efectivamente, la empresa privada es incapaz de planificar a tiempo vista porque solo le interesa el mañana, no el pasado mañana. Para poder planificar la economía de un país, que significa para poder asegurar el bienestar de sus ciudadanos, la única cuestión es, desde luego, nacionalizar la banca, pero ya. Porque además la estamos nacionalizando, pero para volver a regalársela a los mismos que la echaron abajo. Y nacionalizar los sectores estratégicos de la economía. Por ejemplo, fundamentalmente, la energía. Porque si no, no se puede desarrollar nada que queramos, porque no hay dinero. Entonces, la banca, pues desde luego, claro que hay que gravar a la banca. Y hay que hacer un sistema impositivo que obedezca a la Constitución española. La Constitución española dice que el que tiene más pague más y el que tiene menos que pague menos. Pero en España las grandes fortunas tributan a un tipo medio del 5%, mientras los ciudadanos de a pie tributan a un tipo medio de más del 20%. Y eso los impuestos directos, que son más justos. Los indirectos hacen que un mendigo esté pagando más que Emilio Botín, porque cada vez que compra una barra de pan está pagando. Es decir, hay que cambiar el régimen impositivo. Yo desde luego creo que es un parchito, pero un parchito que va en la buena dirección, y para una de las pocas cosas que ha hecho este gobierno regional. Los usuarios. ¿Alguien cree que el depositante en un banco no va a pagar ese impuesto si es que llega a ponerse? Yo diría
que los usuarios, yo prefiero hablar de ciudadanos, prefiero hablar de mayores, somos muchos más que los no usuarios. Entonces tendrá que llegar un momento en el que el Estado, o si no directamente sus ciudadanos, tendrán que decirle a esa gran empresa privada que funciona como Al Capone, como la auténtica mafia chantajista, que hasta aquí hemos llegado. Y que él, para hacer negocios, primero necesita tener un negocio. Entonces, que empiece a hacer lo que tiene que hacer para prestar el servicio. Y si no, la ciudadanía tendrá que hacer lo propio. David. Sí, no, pero es que, siguiendo lo que dice David, es que la evolución de la banca en este país, que es el nuestro, por lo menos el que conozco, yo no sé lo que pasará en Suecia, pero es que de cuando yo era crío, y no tan crío, que se abría una libreta de ahorro al niño porque te daba un interés de no sé qué, ahora te quita dinero el banco por tener una cuenta. Tienes que pagar dinero por hacer un ingreso. Es auténticamente alucinante. Tú tienes que hacer cualquier movimiento. Los hemos hecho tan bancodependientes todos los ciudadanos, porque además nos han comido el coco y hemos picado todos por comodidad o por lo que sea. Tenemos domiciliadas las nóminas, domiciliados los recibos del agua, de la luz, del gas, de los preservativos, de todo. Dependemos del banco absolutamente para todo. Antes era sin comisiones, ni siquiera comisiones obreras. Ahora es que pagamos absolutamente por todo. El otro día me decía una amiga mía que en el banco que yo tengo todavía no ha ocurrido, pero terminará ocurriendo, como el pagar por las bolsas en los supermercados, que antes te las regalaban y ahora tienes que pagar por ellas, que no deja de ser un impuesto revolucionario también. Bueno, pues ahora que el otro día fue a hacer un ingreso y le cobraban 2 euros por el ingreso de manera lineal, ya fueran $200.000 o ya fueran 4 pesetas. Entonces, dice, no, pero si hace usted en el cajero automático, entonces resulta que le sale gratis. Bueno, yo no lo puedo entender. Yo estoy de acuerdo con que la banca, que es una... A mí me parece indecente, y lo digo con todas las de la ley, que el año, no sé si fue este año o el año pasado, Botín, el consejero delegado presidente, amo, dueño, llámalo B, del gran complejo del Banco de Santander, se vanagloriaba en el Consejo de Administración, en el Consejo General de Accionistas, de que habían ganado 8.000 y pico millones de euros después de impuestos, y que era la leche. Sí, a cambio de haberte cargado 400 puestos de empleo, porque has cerrado tantas oficinas para que sea todo tan rentable. No te vale con ganar 6.000 millones. Va, bobo, yo qué sé. Pues, tienes que ganar 8.600 y el año que viene tienes que ganar 8.700. No, es que no me vale esa situación. ¿A costa de qué? Tengo que seguir aumentando el ranking de... Coño, llega un momento que es una avaricia pura y dura. Y como muy bien dice David, estoy de acuerdo con él, alguien debería decir a los bancos, sí, compañero, muy bien, vale, pero tú vas a pagar un mogollón de pesta, de dinero por hacer todo esto que están haciendo. Que luego tienes tu razón, nos lo repercuten a nosotros y en vez de pagar 2 euros por hacer el ingreso, te van a cobrar 3,50. Y en vez de... Pero bueno, ya, pero por lo menos que de algo revierta en el ciudadano. La verdad, vamos a ver. Lo que tú mismo ya estás contestando a lo que va a ser el final de todo esto. Quiero decir, esto lo vamos a pagar nosotros. No, es que no, lo ha dicho Víctor como razón y yo estoy de acuerdo con la él. banca no lo va a pagar. Yo estaba echando un vistazo a la chuleta que nos dio al entrar de los temas de debate y estoy viendo que que la noticia es que el Tribunal Constitucional admite a trámite el recurso que planteó el Gobierno de Asturias contra esa impositividad cero, tipo cero, que tiene el Gobierno. Bueno, aquí yo creo que hay una problemática, digamos, inicial, ¿no? Resulta que la competencia sobre tema fiscal está delegado a las diversas comunidades, entre ellas Asturias. Y digamos que el Estado tiene esa potestad o esa capacidad de revisión de si algo no funciona, ¿no? Aquí, por lo que veo, hay un conflicto de competencias entre el Estado y la Administración regional. ¿Qué pasa? Por lo que yo colijo de esta noticia, la Administración regional ve una forma de obtener, pues cierto dinero sacándoselo a la banca con la creación de un impuesto, digamos, para tratar, en teoría, de dar posibilidad a la sanidad pública, ingresos a la educación, me imagino, y estoy intentando imaginar bien, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Llega el gobierno estatal, Rajoy y compañía, que dice, como tengo la potestad de tratar de parar o de poder parar esto, aunque sé que no tengo razón, que me imagino que no la tienen, ¿no? Porque insisto que la competencia a nivel fiscal está delegada. Cogen y paralizan esto, ¿por qué? Dicen impositividad cero, saco una tasa que es cero. ¿Por qué? Porque
a mí, yo dependo de las instituciones financieras. ¿De quién depende el Estado? ¿De quién depende la Comunidad Europea? ¿De quién depende el mundo ahora mismo? De las instituciones financieras, de los bancos. Porque el gobierno tiene domiciliada la luz también en el banco. Entonces, ¿qué hace? Yo creo que les va la razón, creo, ya digo, desde el desconocimiento a fondo, yo creo que el Constitucional le va a dar la razón al Principado de Asturias, va a poder imponer ese impuesto, esa tasa, o llámese como se quiera, pero va a llegar tarde, porque va a llegar dentro de 2, 3 años, entonces el gobierno, digamos, el gobierno central gana tiempo y seguimos en esta dinámica de coger, y yo sigo haciendo caso al gobierno central europeo, a Merkel y compañía, que es lo que yo colijo detrás de toda esta noticia. Yo diría que el mundo, de todas maneras, no depende de las instituciones financieras. Yo creo que sí. Y el Estado, no. El país y el mundo, el país, el ABC y todos estos también, no dependen de las instituciones financieras, sino que el mundo, el país, el ABC, por seguir el ejemplo, sigue dependiendo de los trabajadores que en la rotatoria meten el papel todas las mañanas. Sí. Y la economía real sigue dependiendo de los profesionales que todas las mañanas se levantan para trabajar y hacer cosas socialmente útiles. Esto es una especie de sanguijuelas que hemos permitido que se instalen cómodamente en el organismo social. Entonces, lo que hay es que simplemente darle la vuelta. Lo que no puede funcionar el país es sin gente que se levante por la mañana a barrer, sin abogados que vayan a defender a sus clientes en un juicio. Sin eso no depende el país. Ahora, que estas instituciones, la organización del dinero en definitiva, pase a depender de las instituciones democráticas, bueno, es que creo que sin eso no podemos hablar de democracia. Y es muy fácil. Otra cosa es que haya intereses muy poderosos y que las personas que ocupan los puestos de responsabilidad, desde luego en Europa y también en España, estén al servicio de una minoría que se quiere forrar a nuestra costa. Y una cosa que se está forrando. Y que se está forrando, que llevas razón. No, es que al final no lo van a pagar los bancos. Por esta vía no. Pero yo creo también, y por dar un mensaje de optimismo y de esperanza a la gente, danos. que quizás se están equivocando en lo mucho que están apretando los pescuezos. Igual están apretando mucho más de lo que pueden apretar, porque la gente ya sabe cada vez más que la salida que nos tienen preparado, además ya lo dijo un señor del Banco Mundial hablando de Grecia, que nosotros estamos en el mismo barco, que el objetivo para Grecia era un nivel salarial y de servicios homologable al rumano, que para quien no lo sepa, el sueldo medio en Rumanía son 250, 300 euros al mes sin sanidad ni educación. Y eso es lo que nos quieren para el sur de Europa. La pregunta que hago a los televidentes, porque al final además son ciudadanos y actúan, el ser humano es el único animal que puede actuar conscientemente sobre su entorno, ¿lo van a permitir? ¿Van a dejarles ese futuro a sus hijos? ¿O van a hacer algo para evitarlo? Y yo creo que cada vez hay más gente haciendo cosas en este país para evitarlo. Bueno, hablamos de la universidad. Les ofrezco a los espectadores algunos datos. La asignación que recibe del Principado la universidad para salarios, pues tiene un desfase de 10 millones de euros sobre su coste real. O sea, realmente la universidad gasta 10 millones de euros más de lo que recibe del Principado. Además, el gobierno asturiano le debe 5,3 millones de euros. Me refiero a la universidad, el rector o la universidad, debe 12 millones de gasto corriente. Necesita de forma urgente 8 millones de euros, entre otras cosas porque hay facultades que tienen goteras y no los hay. No hay 8 millones de forma urgente. Ha perdido además ingresos por investigación, por matriculación, etcétera, y lo más grave, y esto sí que es curioso y lo decíamos al principio, ahora mismo la empresa suministradora de gas y la de luz ha amenazado a la universidad con cortarles el suministro porque ese gasto corriente que decíamos antes, pues no hay para pagar ni la luz ni el gas. Ayer Gotor, el rector de la universidad, hizo un llamamiento del náufrago que está en medio del mar y se ahoga. Sonaba eso. Víctor, llamamiento que en su día hizo ya Juan Vázquez, llamamiento que en su día hizo ya Julio Rodríguez, llamamiento que en su día hizo hasta Teodoro López Cuesta. O sea, es como, salvando distancias con perdón, lo mismo que hacen los sacerdotes, ¿no? Que siempre piden dinero, ¿no? Los rectores siempre piden dinero, desde que la universidad fue traspasada a las competencias al Principado de Asturias, al gobierno regional, y dejó de depender del Ministerio de Educación a nivel nacional, pues siempre ha tenido problemas financieros.
Yo creo que primero la universidad debería de mirarse a sí misma, los gastos que tiene y cómo los distribuye esos gastos. Debería de hacer también reflexión de la evolución o involución o nada que ha hecho la universidad en los últimos años en no crear facultades con demanda de alumnos y mantener facultades o centros educativos que no tienen ninguna demanda de alumnos y sin embargo tienen como el ejército mexicano en los chistes, más generales que soldados, ¿no? Y es una cosa auténticamente demencial. Que necesita cuenta corriente de la universidad, sí, que es una institución que el Principado debería de cuidar y mimar, estamos todos de acuerdo, es uno de los buques insignias, lo dijiste tú muy bien, es una de las empresas, y me vale el nombramiento, que más empleo genera y sobre todo que más prestigio puede generar a la región, en cuestiones de investigación o de presencia, o como de historia, de institución, etcétera, etcétera. Pero todo el mundo tiene que hacerse reflexiones, y yo creo que la Universidad de Oviedo, como todas las universidades, deberían de parar un momentín y pensar qué son, para qué están, cómo gastan el dinero, qué es lo que hacen y para qué lo necesitan, y que transmitir a la sociedad la necesidad de la existencia de esa institución académica como buque insignia de algo para esa región. Y yo creo que solamente se está pidiendo dinero permanentemente, insisto, lo hizo Julio Rodríguez, lo hizo Juan Vázquez, lo hace ahora Vicente Botón. O sea, que es la función del rector, casi. Bueno, sí, es un poco el pedir porque hay que pedir, porque necesitamos siempre pedir más, porque siempre es poco. Que miren un poco cuántos profesores se necesitan en algunas facultades, tengo que decir que en función a la ratio de alumnos que no son matriculados, sino que demandan esas facultades, y sin embargo facultades que no se han querido creer aquí, o por vocación universitaria pura y dura, o por el poco apoyo y decisión de los gobiernos regionales anteriores y el presente también, que sí que podían haber regenerado en cierto modo la Universidad de Oviedo. No hace falta irse muy lejos. León, que no hace ni muchos años, bueno, yo aún estudiaba cuando León era Universidad de Oviedo, pertenecía a la Universidad de Oviedo, no hace mucho tiempo, somos mayores todos, yo sobre todo, pero no hace mucho tiempo de eso, y cómo se ha creado la Universidad de León en base a la Facultad de Veterinaria, luego la Facultad de Derecho, y han ido creando una serie de facultades que sí que demandan público, que sí que demandan gente, y que se está estableciendo como una universidad de futuro. La Universidad de Oviedo ha ido para atrás de una manera escandalosa porque ha ido perdiendo alumnado, ha ido perdiendo presencia, ha ido perdiendo investigación. Algo de culpa tendrá la universidad también, digo yo. Carlos, sí, o David, me da igual. Nada, yo diría en todo caso que desde luego para mí, y obedece a ese problema general que planteaba antes, si subordinamos todo, si todo es empresa, simplemente el que acaba sobrando es el ser humano. Creo que la universidad es un servicio público, es otra cosa, muy diferente. Pienso que todos los problemas que plantea el rector sin duda son ciertos, pero a mí me preocupa mucho más una tendencia que el rector no denuncia, este actual rector, que es la tendencia de subordinar exclusivamente todo lo que se hace en la universidad a los deseos de la gran empresa de cada lugar. Aquí en el Consejo Social se sientan los grandes empresarios de la región y el objetivo, la hoja de ruta, nuevamente, de quienes nos imponen los recortes y quienes nos quitan la vida y los servicios, es que el rector de la universidad sea elegido directamente, no por los académicos, sino por la empresa, directamente. Que todas las carreras que se oferten tengan su objetivo, el mercado laboral. Fijaos qué cosa más fea, ¿no? Hablar del ser humano como mercancía, ¿no? Como si fuera un cacho de carne. Pero bueno, es subordinarlo. Efectivamente hay que mirar las demandas a nivel del tejido económico de profesionales, eso es impepinable, pero por ejemplo hay ciertas carreras que nos permiten pensar, que nos permiten ser ciudadanos, como filosofía, como historia, que muchos estarían encantados simplemente de suprimir, para que el ser humano perdiera una de sus capacidades y simplemente supiéramos apretar bien tornillos o supiéramos de memoria toda la legislación especialista en tal. ¿Pero para qué vamos a estudiar teoría del derecho? Total, ¿para qué? ¿Para qué vale? ¿Para qué vale? Bueno, pues ese es el objetivo. Entonces la universidad es mucho más. Yo que pasé por la Universidad de Oviedo, desde luego su formación pues fue interesante, pero el ambiente, digamos, que yo todavía medio viví y que éramos una minoría, los que lo veíamos, humanista, de formación de ciudadanos, de seres humanos que van mucho más allá de cualquier empresa, cualquier cosa, eso es lo que está en riesgo. Eso que se dijo todavía que era una fábrica de títulos, ¿no?
Bueno, pero en cierta medida es lógico que las enseñanzas se adecúen a lo que el mercado pide, ¿no? Porque si no, ¿a qué jugamos? Yo creo que tienen que adaptarse a lo que la sociedad pide. Lo que la sociedad pide y lo que el mercado pide no es lo mismo. El mercado ahora mismo demanda que la sanidad deje de llegar al conjunto de la población y solo llegue a quien la paga. La sociedad demanda, en cambio, pues bienes y servicios de manera ilimitada. Habrá que ofrecérselos desde la universidad. Bueno, antes lo hablábamos tú y yo antes de entrar aquí. Recordando nuestras épocas de estudiantes. Exactamente. Bueno, lo de estudiar lo que nuestros padres nos imponían o lo de estudiar lo que nosotros queríamos. Sí. Bueno, pero bueno, dejando de ese tema y yendo al tema este, a la problemática fundamental, bueno, el problema de hablar el último, que yo el próximo día que venga voy a decir que me dejes hablar primero, porque la verdad es que me pisáis todo el terreno, además muy bien pisado, porque no tengo mucho que argumentar más, ¿no? Pero sí es cierto que, bueno, claro, independientemente de la gestión, que sea más o menos correcta de los gestores en este caso, de la educación, hombre, yo entiendo, y ahí creo que no puedo ser más, bueno, llamémoslo rigorista, yo creo que la sanidad y la educación, y además creo que lo decidisteis vosotros antes, tienen que ser algo prioritario. Y yo creo que no está siendo prioritario. Yo creo que son los dos sectores donde, digamos, la administración pública tiene que tener un mayor control, entiendo, para que funcione. Con lo cual, si estamos hablando de que no se paga el recibo de la luz, no se paga el gas, hay goteras, en fin, yo creo que donde se puede regenerar todo esto que estamos sufriendo ahora, precisamente es desde la universidad o desde el estudio, donde podrán salir los profesionales, los pensadores, los historiadores y aquellos que nos hagan un poquitín reflexionar y no caer en todos los errores que caímos, no solo nosotros, sino nuestros padres, por lo que hablábamos antes. Sí. Es que tú estudiaste lo que te dijo tu padre, yo estudié de las tres opciones que me dio mi padre, abogado, médico o profesor, pues la que... Por algo alfabético. Bueno, vamos a ser claro, la que más me permitía pirar en clase. Entonces, quiero decirte que, bueno, todo esto es un problema, yo creo que es una problemática importantísima, porque, insisto, el tema de la educación es fundamental. Aquí tenemos ya a los que nos van a seguir en la sociedad, que son nuestros hijos, y evidentemente el problema de la educación y la sanidad yo creo que tienen que ser eminentemente públicos, y ahí sí que quienes gobiernen deberían de tener una política, no la que tenemos de andar cambiando asignaturas, que si educación para la ciudadanía sí o no, que si este temario o no. Habría que darle un enfoque más a largo plazo y para que tengamos una sociedad, bueno, aunque no vamos a llegar al nirvana, pero bueno, una sociedad mejor, ¿no? Pero es que el problema es que yo creo que la educación y la sanidad son precisamente los yacimientos de beneficio más gordos que pueden existir en este momento. Vámonos a Estados Unidos, que está según más paso Trump y al fondo a la izquierda, ¿no? La lucha que ha tenido el pobre Obama en su primer mandato para intentar hacer una sanidad mucho más social, por decirlo de alguna manera, y se ha chocado de frente hasta con su propio partido. Claro, se lo van a comer con patatinas. ¿Por qué? Porque es un yacimiento de beneficio auténticamente salvaje. La educación exactamente lo mismo, la proliferación que ha habido en España en los últimos años, tanto de universidades públicas, pero sobre todo de universidades privadas, las que no había cuando yo estudiaba, que había Deusto y Pamplona y punto pelotation, y ahora hay 13.500 universidades privadas. ¿Por qué? Viene del dinero que genera para mucha gente ese sector. Claro, si estamos hablando de lo que dice David, que tiene razón también, de que el Estado está confabulado en la trama complot, vete tú a saber, con los estamentos privados para generar un beneficio propio, ¿dónde van a meter peseta? Evidentemente en la sanidad y en la educación, que es donde es el yacimiento de beneficio más virgen, por otra parte, y más potencialmente creciente que pueda haber. No, David, y además es que nos van a volver a mentir, ya nos están mintiendo otra vez, y simplemente un dato, es que todo esto se escudan en que es insostenible económicamente mantener una sanidad pública, por ejemplo. Cuando todo el mundo sabe, vamos, lo hace que mienten mucho y tienen muchos altavoces para difundir la mentira, pero yo alentaría a nuestros televidentes a que entraran en Internet, entraran en el Banco Mundial, que es una institución de las que nos está metiendo en el pozo, en mi opinión, de los malos, para entendernos, pero tienen una parte que es datos, donde tú entras y ves los datos de las cifras de cada país. Mira, Estados Unidos gasta el 18% de su Producto Interior Bruto en sanidad. España, menos de la mitad, 8 y pico %.
Esperanza de vida en España, un país que va camino al tercer mundo, 82 años. Esperanza de vida en Estados Unidos, 78. Y bajando por primera vez desde comienzos del siglo XIX. ¿Y Esperanza Aguirre? Pues Esperanza Aguirre en el medio, esperando a quedarse con el pastel de la sanidad y a quitarnos años de vida. Por eso te lo he Ahí dicho. está Por Esperanza. eso te lo he dicho. Tú Ahí no puedes está. estar te el pie. Me lo has dejado, he entrado ahí como en piscina. Oye, es El raro que mamporrero, como le gusta. Perdón, es raro que de algunas cosas Esperanza Aguirre no se haya ocupado, ¿eh? Últimamente, ¿cómo es posible? De Lo decíamos Mourinho, antes. de Mourinho no ha hablado todavía. Bueno, dale pie, tú Bueno, dale pie también te también dejo. y Todo verás. llegará, todo llegará. Pero es El día curioso, que se vaya Mou del país. Si hay pasta por el medio, seguro que entra ahí. Pero es curioso que esta mujer, incluso siendo presidenta de la Comunidad de Madrid, ya protagonizó alguna, pero es que ahora que se ha ido es cuando más habla, ¿no? A mí lo que me Cuando hace más gracia de dice. Esperanza Aguirre es que ella siempre dice que no quiere protagonismo. Ya. Si yo no quiero protagonismo, no hablo públicamente en ningún sitio. Es que ella no pierde foro, insisto, la entrega de la medalla a Casillas de la Comunidad de Madrid. ¡Pimba! Es que No sé si salió Casillas no siquiera, pierde ¿no? oportunidad para zaca darle. Hombre, decía antes David, cuando estábamos antes el micrófono cerrado, que está otra vez postulando su vuelta. No tengo ni idea, no creo que lo haga porque ¿para qué se fue? Claro, entonces ¿para qué se Porque fue? si Además, hubiera abandonó si el hubiera cargo comido- en el cargo. Si hubiera comido toda la privatización de la sanidad, que va a quemar Y a se quien la ha la dejado haga. a- Se la ha dejado al otro y dice, yo vuelvo. Y es gente que además yo creo que debe de pensar que es inmortal y va a vivir siempre, porque ya tiene una edad. Nuestra amiga Esperanza. Bueno, o la amiga de quien sea, que desde luego parece uno de los seres humanos más peligrosos para el conjunto de los ciudadanos pues, de este país en la actualidad. Incluyendo a Gallardón. En ese Bueno, conjunto de- ahí Pero Gallardón entre... No sé si también es del Opus Dei, porque bueno, como andan en esta secta o alrededor de ella, pues muchos de estos Pues individuos... fíjate pues que igual. divide esta mujer, porque o provoca odios, como sí. dice David, o provoca un cariño Pero yo creo que ella es, absoluto. volviendo al tema de Mourinho, son esos personajes que les gusta que hablen de ellos aunque sea mal, ¿no? Entonces es capaz de hacer cualquier comentario de cualquier tipo, en cualquier foro, cualquier oportunidad, ¡boom!, micro que le colocas y micro que cuenta algo, para que hablen de ella de una manera u otra. Es un exceso de protagonismo, no sé si es un exceso de protagonismo, pero sí que es gustarte el protagonismo y crear afición. por Se decirlo de gusta, alguna como manera. buenos Es una futbolistas. Se gusta. Es una mujer muy populista, Sí, sí. que sabe... En el mal sentido de la palabra de No, populista. claro. Que sabe hacia dónde va y sabe para quién juega. Bueno, pues fíjate, hablaste ahora de Esperanza y de Gallardón. Sí. Dame 10 esperanzas y quítame un Gallardón. Es un hombre, también es verdad Es que que es Gallardón, muy como es el ministro de taimado. Justicia, Y no me la como es el pongas a ministro mí de también Justicia, a no. huevo, porque entonces ya... Es un hombre taimado y que las mata callando y va por detrás, sí es verdad, ¿no? Que juega a ser muy Escauto y progresista. taimado. Sí, es un hombre realmente muy Pero por lo peligroso. menos Esperanza Aguirre va a las claras. ¿Quieres decir, Yo creo no? que Esperanza Aguirre, yo creo que la ves venir. A Gallardón Bueno, no lo lo que ves ha dicho venir. David, no es populista, y al ser populista parece... A Esperanza ya la ve, crea sus odios, crea sus incondicionales, pero a Gallardón es como el agua mansa. Pues no te voy a quitar la razón. El agua mansa, ya sabes tú que líbrame del agua mansa, que de la brava ya me libro yo. Es el mismo ejemplo. Y no voy a hablar de Gallardón, porque no lo merece. Bueno, los abogados están contentos con lo de las Muy tasas, como contentos. se puede ver. Están ¿eh? todos Bueno, vamos a ver, tú date cuenta que tal como están todos los sectores de la sociedad, del país, del mundo, de Europa, yo creo que nos va a echar a pedir a nosotros también. No sé, pero además es que aparte ya no es un Pero se está haciendo problema... la paz Pero con el que humano. cuidado, que no es un problema profesional. Es que, vamos a ver, los que son abogados y que son oye, pues porque creen, tienen un ideal de justicia, es que eso ha muerto en nuestro país. No, es que están quebrantando ya, muerto. o sea, tú date cuenta, lo que estabas hablando antes, Sí, sí. aquí sí se crea una justicia para pobres y para ricos, Sí, ¿de acuerdo? claro. Entonces... No, que siempre la hubo, pero es que ahora Bueno, ya sí, es siempre la brutal. hubo, eso es, Pero es que ahora eso es- pero es que ahora tú es ahora mismo, Hay tarifa. para recurrir en apelación tienes que pagar 800 euros, más el 0,5% de la cuantía. Vamos a ver. Y te dicen, no, pero es que si usted gana luego, se lo vamos a devolver. Yo no tengo en 23 años, y vuelvo otra vez a un ejemplo mío, en 23 años, ganando un recurso de apelación, nunca me impusieron las costas de la apelación. Tú ganas con las costas de primera instancia, pero las de la apelación no se imponen. O por lo menos yo no he tenido esa suerte. Con lo cual, los 800 y pico euros se los pierde, aunque gane el cliente. Sí, que está Es claro. de locos. ¿Quién va a No, recurrir? bueno, y el turno de oficio, que una de las cosas que quieren hacer es privatizarlo, ¿no? Bueno, todos sabemos hacia dónde va eso, ¿no? Bueno, señores, que nos quedamos sin tiempo. Es una pena, porque había todavía algún tema por ahí que resolver y que hablar. David Acera, muchas gracias por estar aquí en este Muchas debate. gracias a Teleasturias. Y al tocayo igual, muchísimas gracias. A vosotros David. siempre, la David verdad es un Fernández. placer estar aquí. Hoy ha sido un día francamente divertido, la verdad.
Y igualmente a Carlos, que se incorpora hoy, espero que le haya gustado y que repita. Muchas gracias, encantado de estar con vosotros y espero repetir. Señores, nosotros nos vamos, volvemos ya la semana que viene, como siempre los miércoles, en nuestro debate público. Gracias, buenas noches.